este lugar. Así que agradecemos a Dios que se nos permite una vez más venir a aprender un poquito más de la palabra, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermana Karen que está con nosotros. Les comento que, bueno, esto es algo, pero fíjense que estábamos viendo con los hermanos que se acuerdan el día domingo que se transmitió. Hay aproximadamente de 24,000 personas que ya vieron la iglesia, los conocieron a ustedes, escucharon el mensaje, hermana Sarita, por ahí pues le hermano Armando que le muestre cómo se mira usted en televisión. Y bueno, entonces qué bendición, hermanos, porque la palabra está llegando a lugares donde nosotros pensamos que no puede llegar. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que nos llamaron de Brasil, de Argentina, de Perú, Chile, México, Estados Unidos, El Salvador. Muy bien, vamos hoy, hermanos, a compartir un mensaje. Quiero que leamos un versículo de la Biblia. Y para eso los invito a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 15, y su versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y vamos a tener este estudio a base de preguntas. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, oiga lo que dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque soy Jehová tu sanador, que significa Jehová Rafa. Siéntese, hermano. Muy bien. Aquí hay una promesa, hermanos, una promesa especial. Claramente dice Dios, si escuchamos la palabra, si guardamos la palabra, si hacemos lo recto delante de Él, ninguna enfermedad de las que envía a Egipto se las voy a mandar a ustedes. Promesa. Ahora, surge una pregunta muchas veces en varias personas. Y la pregunta que surge es, ¿por qué enferman las personas? A veces el mismo cristiano se pregunta, pero ¿por qué me enfermo si yo estoy bien con Dios? Yo oro, yo ayuno, yo persevero, yo leo la Biblia, yo estoy, qué sé yo, ofrendo, diezmo, no sé, cualquier pensamiento positivo puede venir a la vida del hombre y de la mujer. Y cualquier persona a veces, hermanos, incluso se pregunta a la gente por qué Dios permite cierta cosa. Aquí hay una promesa donde Dios dice, las enfermedades que yo envié a Egipto no te las voy a mandar a ti. Pero de repente vemos como que la cosa da vuelta al asunto y como que ahora cambia. Ahora miramos a un hombre que es recto, perfecto, temeroso. Ya saben ustedes esa historia, ¿verdad? Un hombre que era recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Pero ahora vemos que le está viniendo lo que Dios como que prometió que no iba a venir. Entonces la pregunta aquí es, ¿y entonces por qué enferman las personas? Si Dios ha dado una promesa, incluso hay promesas como por ejemplo el Salmo 91, 1 en adelante. Usted sabe ese salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo que va, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero de repente miramos que el hermano está enfermo. Vemos como que hay una promesa y de repente miramos que el hermano enfermó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Falló la promesa? ¿No falló la promesa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las personas se enferman? Hermanos, con este mensaje lo único que quiero es que entendamos que hay muchas razones y a veces Dios mismo permite que la gente enferme. Pero ¿por qué Dios permite eso? Ahorita lo vamos a descubrir por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué las personas se enferman? Es el tema de hoy. ¿Por qué las personas se enferman? ¿Qué es lo que pasa? Y a veces el que más busca de Dios es el que más enfermo se mantiene. A veces aquella persona que más constante está en la iglesia, a veces es quien más enferma. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Falló Dios? ¿Falló la promesa? ¿No falló? Entonces, ¿qué está pasando? Simplemente ahorita vamos a ver esto, mis hermanos, y vamos a resolver estas preguntas que a muchas personas se las hacen. Incluso, escucha bien lo que le voy a decir. La mayoría de personas, incluso cuando enferman, tienen un dicho que dice, estoy pasando una lucha. Estoy pasando una prueba.
Y yo me atrevo a decir, hermanos, que a veces la enfermedad que le ha venido a esta persona no es lucha, no es prueba, sino a veces es rebeldía lo que hay en esta gente. Entonces nosotros mismos cuando nos enfermamos deberíamos de hacerle la pregunta: ¿por qué me enfermé? ¿Qué está pasando? ¿Será que esto me vino por obediencia? ¿Será que me ha venido por desobediencia? ¿Será que Dios quiere algo más de mí? ¿Será que no estoy haciendo las cosas bien? Por eso el apóstol Pablo dice: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, ¿qué debo de hacer yo en el momento de la enfermedad? Me siento en una silla, me autoexamino, ¿cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy delante de Dios? Si yo considero que estoy bien delante de Dios, pues sigo adelante y reprendo al diablo. Pero la pregunta es: si yo estoy enfermo, no porque estoy buscando a Dios como debería de buscarlo, entonces igual yo debería de examinar qué es lo que está pasando, mis hermanos. Incluso, escuche bien lo que le voy a decir, a veces da hasta pena enfermarse. A mí a veces me da pena enfermarme. ¿Sabe por qué? Porque tantito uno se enferma, ¿qué dice la gente? ¿Qué le dijeron a Job? Tú eres el que tú levantabas al caído, tú eras el que enderezabas al que estaba, y tus palabras y mira ahora que el mal bien, mira, ya ni levantarte querés. Ese es el problema que a veces no pasa. Pero ¿qué es lo que suele la gente decir cuando un hermano se enferma? Lo más común y lo más corriente es: algo está pagando, ya le cayó la maldición encima, Dios lo está castigando. Entonces, por eso es que a mí me da pena a veces enfermarme. Hermanos, incluso una vez yo me enfermé y recuerdo que llegaron a orar a alguien ahí por mí, y yo escuché la oración de una hermana cuando dijo: Señor, perdónale sus pecados y te afa. Yo me quedé escuchando y dije: Señor, tú sabes que yo no estoy enfermo porque estoy mal, sabrás por qué me ha venido esto. Pero entonces vamos a eso, y a eso es lo que quiero llegar. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque no toda la gente enferma por rebelde. No todos se enferman porque están siendo castigados. No todos se enferman porque están siendo disciplinados por Dios. Hay muchas razones por qué la gente enferma. Incluso, déjeme darle una razón porque exactamente ahorita hay gente enferma. No es castigo de Dios, no es maldición, no es el diablo, no es una prueba, no es una lucha. ¿Sabe que mucha gente exactamente ahorita están enfermos por su propia cabeza? Por negligentes. ¿Cómo así? Simplemente, ¿sabía usted que los médicos recomiendan que todo ser humano por lo menos debería de tomarse 1 litro de agua en el día, agua pura? ¿Sabía usted eso? ¿Y sabía usted que hay gente que le da vómito tomar agua pura? Shish, ¿qué voy a tomar yo agua pura? Toman café, se traigan la Coca-Cola. Pregúntele cuántos vasos de agua pura se toman el día. Ni uno. En la noche llamen al pastor: ya no aguanto, es que el diablo. ¿Qué diablo? Ni qué nada. Tome agua, hermano, hombre. Eso ya no es enfermedad de diablo, ni de prueba, ni de lucha. Eso es cabeza, hombre. Tome agua pura. Está bien, si quiere tomar su vaso de Coca-Cola, tómelo. Quiere tomar su cafecito, tome. Imagínense. Toma, hermano, por favor, la niña, porque se escucha bien ahí en la cama. Coca-Cola, vaso de Jumbo, se masca hasta 4 chiles en cada plato de comida. Hermano, ¿cómo tendrá sus pobres riñones esta gente? ¿Cómo tendrá su aparato digestivo por dentro? Y dígame usted si esta gente no va a enfermar. Va a enfermar, hermano. Y después están llamando al hermano para que ore por él, porque está pasando una lucha. Señora, eso no es una lucha, eso es cabeza, eso es descuido. Hace unos días me mandaron a llamar que un niño estaba de llore y le pegaban nalgada y llore, y me entre más lloraba el niño. Y le digo a la señora hermana: ese niño tal vez hambre tiene, métale la chiche. Le metió y dejó de llorar. Mucha gente está enferma en este momento por su propio descuido. Usted se duerme en la noche, es obvio, ¿va? Sale a la 1 o 2 de la mañana descubierto, le pega un escalofrío, le pega
frío en los pulmones, se va a enfermar, hermano. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque hay enfermedades que vienen a la persona que es por su propio descuido. Hay enfermedades que vienen, incluso a veces los niños se enferman porque la señora anda chismoseando, pajareando, y el niño aguantando hambre en la casa. Esa criatura se le va a enfermar porque está aguantando hambre. Los niños a veces se enferman, el niño tarda hasta 4 o 5 horas orinando, hermano, y la vieja sin vergüenza no puede ni cambiarle los pañales al niño. Esa criatura se va a enfermar, y no se va a enfermar por lucha, por prueba, sino por propio descuido de la persona. Son descuidos. Por eso dice Deuteronomio 28:1, cuídate. Es decir, que yo tengo que cuidarme a mí mismo. Hebreos 2:1 dice que es necesario que con más diligencia, es decir, ser personas diligentes, personas cuidadosas de nosotros mismos. Esa es una de las razones por qué mucha gente está enfermando. Viene otra de las razones porque mucha gente, mis hermanos, se está enfermando, y exactamente algunos están enfermos. ¿Por qué? Bueno, vamos a dejar así. Mucha gente está enferma en este momento porque Dios los está llamando a un arrepentimiento. Dios los está llamando a un arrepentimiento. Y hay gente que no se va a sanar, sino como dice Hermanos Crónicas 7:14, usted sabe ese versículo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿qué dice Dios? Entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Sanaré su tierra. Mucha gente está enferma, mis hermanos, y incluso mucha gente enferma porque está haciendo, hermanos, Dios le está haciendo un llamamiento divino. Mucha gente está enferma porque Dios quiere más de él. Miremos este ejemplo, Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Gálatas capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 4, versículo 13. Un ejemplo. ¿Por qué Pablo enfermó? Porque Dios lo estaba llamando, un llamamiento divino. Pues vosotros sabéis, dice el apóstol Pablo, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Por qué enfermó Pablo? Porque estaba teniendo un llamamiento divino. Dios lo estaba llamando al arrepentimiento. Hermanos, a veces hay gente que Dios los está llamando, los está llamando, los está llamando, y entre más Dios los llama, como que la gente más duro pone su corazón. El apóstol, hermano, yo no sé cuántos de los que hoy estamos aquí fuimos llamados al evangelio por medio de una enfermedad. Padres que fueron llamados al evangelio por medio de una enfermedad de su hijo. O nosotros mismos como adultos fuimos llamados por medio de una enfermedad. Aquí tenemos el vivo ejemplo. El apóstol Pablo está reconociendo y dice: saben que yo les prediqué el evangelio desde el principio por causa de una enfermedad en el cuerpo. Todos sabemos que cuando Dios llamó a Pablo, este hombre quedó ciego. ¿Cuál fue la enfermedad de él? Una ceguera. Y aún esa enfermedad el aguijón que él la llevaba en su cuerpo y lo llevó hasta el día de la muerte. Pero ¿por qué Pablo enfermó? Porque Dios lo estaba llamando. ¿Se acuerdan ustedes que incluso hasta aún hay enfermedades espirituales, y podríamos ponerlo espiritualmente? ¿Se acuerdan que en Isaías 1:18 Dios le hace un llamamiento al pueblo de Israel? Y Dios le dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ustedes están enfermos, le dice Dios. La cabeza de ustedes está llena de llagas y tanta cosa. O sea, hermanos, pero ¿qué le está haciendo Dios al pueblo de Israel? Los está llamando a un arrepentimiento. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Miren cómo están ustedes enfermos. Aunque se unjan con aceite, ustedes seguirán enfermos. Y aunque me clamen de noche, yo no voy a escuchar sus oraciones. Lo que Dios está haciendo es llamando a esta persona enferma a un arrepentimiento. Yo sé que hay mucha gente que exactamente en este momento, tal vez no aquí, pero a lo mejor nos están viendo, que exactamente ahorita están enfermos, pero porque tal vez Dios los está llamando a un arrepentimiento. Dios les está pidiendo más de ellos. Entonces, cuando venga la enfermedad a su vida, pregúntese: ¿qué está pasando? ¿No será que Dios lo está llamando a un arrepentimiento? Entonces ahí tenemos un ejemplo, mis hermanos. ¿Por qué causa las personas se enferman en esta tierra? ¿Por qué causa las personas se enferman? Primero estamos viendo o vimos que causa del descuido. Podría ser una negligencia. En este caso, ahora estamos viendo que Pablo enfermó porque estaba teniendo un llamamiento divino de parte de Dios.
Y acuérdese que no todos somos llamados igual. Acuérdese que a Pedro simplemente Jesús le dijo, dejar las redes y seguirme. Pero el llamamiento de Pablo no fue distinto, porque cada uno de los corazones como que se pone duro. Entonces Dios tiene que llamar de diferentes maneras a ciertas personas. ¿Estamos? ¿Por qué enferman las personas? Vamos a ver algo más. ¿Por qué enferman las personas? Muchas veces Dios permite la enfermedad en el hombre y en la mujer. ¿Sabe por qué? Porque quiere demostrarle a usted quién verdaderamente es usted. Y es bien cierto, mis hermanos, que aún hay gente que es obediente y está enferma en este momento. Volvamos a repetir el tema de Job. Sabemos que Job era un hombre recto, era un hombre perfecto, era un hombre temeroso, era un hombre apartado del mal. Pero ahora usted lo mira con una llaga similar a las llagas que le llegaron a los egipcios. Pero este hombre no estaba enfermo porque era rebelde. Este hombre no estaba enfermo, hermano, porque estaba en desobediencia. Este hombre no estaba enfermo porque había dejado de orar o había dejado de ayunar. Este hombre no estaba enfermo, hermano, porque le había fallado a Dios. Este hombre estaba pasando una enfermedad porque este sí estaba pasando un proceso de Dios. Este estaba pasando un proceso, como dice el profeta, hermanos, que aunque pasemos por las aguas no nos ahogaremos, y si por el fuego pasamos es porque Dios nos está probando si verdaderamente somos oro o somos fantasía. ¿Qué pasa después del proceso? Dios bendice el postrer estado de Job. Dios recompensa a Job lo que aparentemente le había perdido. Pero porque él estaba pasando un proceso. La enfermedad de él no era rebeldía, la enfermedad de él era obediencia. Sin embargo, Dios lo estaba probando. Dios le estaba enseñando a Job lo que Dios quería mostrarle más adelante a él. Y si Satanás hizo todo lo que hizo con él, lo hizo con la autorización de Dios. Entonces usted necesita preguntarse, porque sin duda alguna, más de 2, 3, 4 hermanos o hermanas aquí están enfermos. Sí, no vamos a dudarlo, porque siempre la hermana que de la matriz, que de los ovarios, que reuma, que dolor de cabeza, que calambre, que azúcar y sal, no sé qué tantas enfermedades. Entonces cuando usted se enferme, pregúntese qué le está pasando. Hay otra forma de por qué también las personas se enferman. Hay muchas razones, como por ejemplo, podríamos decir que también mucha gente enferma. Mis hermanos, ahora sí, mucha gente está enferma. ¿Y sabe por qué mucha gente enferma? Porque Dios quiere manifestarse en esa persona. Porque Dios quiere mostrar su poder en esa persona. Y tengamos cuidado con esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando había un muchacho que era ciego? Y los discípulos llegan con Jesús, igual que nosotros a veces, ¿va usted? Llegan los discípulos y le dicen a Jesús: Maestro, ¿y este por qué está ciego? ¿Quién pecó? ¿El papá o la mamá? Mire qué tremendo los discípulos. ¿Quién pecó, Señor? ¿Por qué los discípulos le hacen esa pregunta a Jesús? ¿Por qué se le hacen esa pregunta? No tajantemente. Los discípulos conocían palabra. Y es que los discípulos sabían perfectamente que en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 5 y 4, dice la Biblia que la maldad de los padres Dios la castiga sobre los hijos. ¿Cierto o no cierto? Los discípulos sabían que cuando David cometió pecado, ¿quién se murió? El hijo. Entonces, los discípulos conocían palabra. Los discípulos sabían que si esta criatura estaba ciega, era porque los padres a lo mejor habían pecado. Entonces, ellos hasta ahí estaban excelentes. Ellos hasta ahí estaban, pues, sabían de la palabra. Sabían que el niño, hijo de David, murió. No fue el niño el que pecó, fue el tata quien pecó, fue la nana quien pecó. La criatura se murió. Luego vemos, vuelvo repito, Éxodo 25 dice que la maldad de los padres Dios la castiga sobre los hijos. Entonces los discípulos tenían conocimiento de la palabra. Ahora cuando los discípulos ven a este muchacho ciego, se le acercan a Jesús y le dicen: Maestro, ¿y quién pecó para que este esté ciego? ¿El papá o la mamá? Yo no sé si ustedes se acuerdan qué fue lo que Jesús respondió, pero Jesús le respondió y le dijo: no, ni papá ni mamá. Esta enfermedad ha venido para que mi nombre sea glorificado. Entonces a veces vienen las enfermedades porque Dios quiere glorificarse, porque Dios quiere exaltar su nombre, porque Dios quiere mostrar su poder, porque Dios quiere enseñarnos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Simplemente Dios, hermanos, a veces permite las enfermedades porque nos quiere mostrar algo.
La pregunta que surge es, ¿y entonces por qué Dios permite? ¿Por qué Dios lo permite? Sencillamente porque también nos quiere enseñar su poder. Hay una historia, a ver si la encontramos. Vaya conmigo el Evangelio de Juan. ¿Por qué Dios permite las enfermedades? Simplemente porque nos quiere mostrar algo más de su poder. Capítulo 11 de Juan, Evangelio de Juan. Vamos a leer del 11:38. Del 11:38 del Evangelio de Juan. Juan 11:38. Para que vea usted que no todos se enferman porque están siendo castigados por Dios. Juan 11:38 en adelante dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Está hablando de la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije, oiga esto, hermano, qué lindo, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Por qué Dios permitió la enfermedad y la muerte de Lázaro? Para que aquel que no creía, creyera por medio de un milagro. ¿Sí? Pero entonces nos toca a nosotros preguntarnos por qué. Hermanos, ¿por qué esto está fácil? Yo no sé, a lo mejor yo mañana me enfermo. A lo mejor se enferma uno de mis hijos. A lo mejor se enferma usted. O a lo mejor va a ser otro hermano el enfermo. Pero entonces nos toca a nosotros preguntarnos: ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo reconozco que esa enfermedad que me ha venido, hermano, y ojo con esto que le voy a decir, hermano. Si usted reconoce que la enfermedad que le ha venido, hermano, es porque Dios tiene más de usted, deje de estar pidiendo oración, hombre. Es que el asunto no es con la gente, el asunto es con usted. Especialmente si usted está enfermo por desobediente, no pida oración, es que no va a pasar nada. Dios quiere algo más de usted. ¿Acaso no dice Deuteronomio 32:39? Ved ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, dice Dios, y yo mismo sano, y no hay quien pueda librarte de mi mano. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios va a tratar con una persona, así vengan 4 o 5 pastores, 10 evangelistas, aunque le hagan vigilia en su casa, no va a pasar nada, porque Dios quiere algo de ustedes. ¿Cuántas veces Dios ha permitido enfermedades en la vida de la gente? Porque quiere mostrarle a alguien el poder de Dios. ¿Cuántas veces tal vez Dios a usted le ha permitido que vean enfermedades y le ha mostrado su poder, pero al poco tiempo usted se volvió a quedar? Ahora está, hermano, se tenga cuidado, porque una recaída puede ser peor que la primera enfermedad. Hay otras enfermedades, podríamos hablar de disciplina. Ahora sí, ya pueden ser una disciplina de parte de Dios. ¿Acaso no dice Deuteronomio 8:5 que Dios al hijo al que ama lo castiga, como el padre al hijo al que ama? ¿Y cuál es la forma que Dios castiga? Es cierto que Dios no va a venir con un cincho y nos pega 2, 3, 4 cinchazos. ¿Cuántas veces la gente, incluso en la Biblia encontramos ejemplos de personas que fueron castigadas por Dios, como por ejemplo Nabucodonosor? ¿A dónde llegó Nabucodonosor? A comer zacate con los animales. ¿Qué enfermedad más horrible? ¿Qué estaba pasando? Disciplina de parte del Señor. Podríamos ver otros ejemplos como el mismo pueblo de Israel, castigado con cuántas plagas, enfermedades. Hermanos, si esto es peligroso, ¿acaso no dice Deuteronomio 28:18? Vendrán sobre ti todas estas enfermedades y te alcanzarán. Tendrás picazón en el cuerpo. No va a sentir usted que ya le empezó a picar ahí en la espalda, porque lo que usted crea así le va a venir.
Vendrán úlceras a tu vida. ¿Cuáles son esas úlceras? Las llagas, esa enfermedad de gastritis que le llaman, que son unas llagas por dentro de la panza. Y vendrán sobre ti tantas enfermedades. Híjole, incluso dice la Biblia, aun cuando salgas en la noche, te vas a espantar con lo que tus ojos miren. Ya la gente como que hasta loca se está volviendo, sale a las 10, 11 de la noche y tal vez una chamarra dejó prendida en el alí, la llorona, y ya hasta se está volviendo loca por la misma desobediencia. Miran que en la noche pasa un chucho blanco, ya el miedo que tienen, que hasta lo miran negro al ingrato chucho. Y con sus ojos como que ya se están volviendo locos a causa de la misma rebeldía. Por cierto, tenga cuidado, hermana. Que fíjese, hermano, que seguido yo escucho que la llorona me pasa gritando en la casa. Usted es rebelde, hermana. Cuando usted lee Isaías, ahorita no lo tengo en la mano, pero si quiere me lo pide saliendo del culto, le puedo dar ese texto, donde Isaías claramente le llama a la llorona Lilith. ¿Y qué significa Lilith? Demonio de la noche, demonio de la oscuridad, demonio femenino. ¿Y a quiénes sale ese demonio femenino? ¿Acaso no los rebeldes? ¿Acaso no los desobedientes? Es decir, que si usted escucha que canta, tenga cuidado, hermana, tenga cuidado, porque todo esto es rebeldía, todo esto es desobediencia. Que le salió el cadejo, que el cadejo blanco, que el cadejo negro, y que no sé qué tanto demonio en la noche. Hermanos, cuando usted lee Deuteronomio 28, 18, las consecuencias que le vienen a la gente por causa de la rebeldía es trágica. Es trágica. Mire, hay enfermedades por causa de la desobediencia. Creo que esta historia usted ya la sabe perfectamente. Ahora sí, esto sí es enfermedad por desobediencia. Segundo libro de Crónicas 16, 12. Segundo libro de Crónicas 16, 12. Esto sí es enfermedad por desobediencia. Le toca a usted examinarse por qué le está viniendo esa enfermedad. Segundo libro de Crónicas 16, 12. Estamos en el año 39, dice su Biblia, de su reinado. Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Quién era Asa? Era un rey que Dios lo rescata, lo pone como rey, se lo entrega todo, le da poder, le da autoridad, le da tantas cosas, le da batallas y para que las ganara, victorias y tanta cosa. Pero de repente este muchacho comete un grave error, como el error que exactamente ahorita está cometiendo mucho cristiano. ¿Cuál fue el error que Asa cometió? Un día podríamos decir que si bajo la emoción, porque este hombre no estaba enfermo cuando le hizo una promesa a Dios. Este hombre dice que Dios le dio una batalla, y cuando Dios le dio una batalla, dice que en su alegría, en su regocijo, dice que se levantó con todo el pueblo y le hicieron una promesa a Dios. La promesa usted la encuentra en el capítulo 15, versículo 12 de ese mismo libro. Dice que la promesa que le hicieron a Dios fue que todo mundo le iba a servir a Dios. Y ellos prometieron, dice, solemnemente que le iban a servir a Dios. Cuya promesa ellos no cumplieron. Cuya promesa adelantito la rompieron. Cuando a usted y a mí la Biblia nos enseña que cuando a Dios se le hacen promesas no hay que tardar en cumplirlas. Deuteronomio 23, 23 dice la Biblia, lo que salió de tu boca lo tienes que cumplir, porque si no lo cumples va a haber pecado en tu vida. ¿Y cuánta gente, hermanos? Por eso dice Eclesiastés 5, no sé si 1 o 2 en adelante, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para escuchar la palabra de Dios antes que para ofrecer sacrificio de los necios, es decir, promesas que nunca vas a cumplir. Cuánta gente, hermanos, hay gente que si no ha enfermado por pura misericordia de Dios, porque hay gente que ha prometido cuántas cosas, hermano. Hay gente que ha prometido predicar, pregúntale si está predicando, ni servir a Dios quiere. Hay gente que ha prometido ir a orar por los enfermos al hospital, pregúntale si lo está haciendo, ni por él ora. Hay gente, mira, hermano, que hay gente que promete un montón de cosas. El que prometió ir a orar por los enfermos, hoy él quiere que oren por él, porque ya ni por él aguanta orar. Hermanos, esto es pecado, tengamos cuidado, porque Asa
Asa le dijo a Dios, Señor, yo prometo, y dice que toda la congregación le hicieron la misma promesa a Dios. Tengamos cuidado. Entonces, cuando Dios ve que este muchacho rompe la promesa, Dios decide mandar esta enfermedad, porque claramente, ¿se acuerda usted lo que dice Salomón en el capítulo 3, versículo 11 de Proverbios? Reconoce, hijo mío, que así como el padre castiga a su hijo, así también Jehová tu Dios te castiga. Aunque muchos no están de acuerdo con el castigo de Dios, dicen que Dios no castiga, que Dios no está loco, porque han tomado el texto de Jeremías 2:19, donde dice tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Pero me está hablando de tiempo futuro, porque por el momento Dios no condena a nadie, sino será en aquel día que el pecado condenará a la gente. Entonces han tomado ese texto para argumentar que Dios no castiga a nadie. Yo no sé si a usted le pasa. Yo he escuchado gente llorar. Sí, hermano, yo me acuerdo que le prometí al Señor, hermano, pero solo que Dios me levante de esta. Y hoy sí, hermano, hoy sí. ¿Hoy sí qué? ¿Cuánta gente no ha escuchado en los hospitales? Mire, hermano, sí es cierto, yo prometí al Señor, hermano, pero va a ver, hermano, solo que Dios me saque de aquí, y va a ver que aquí voy a andar orando por los enfermos. Tengamos cuidado, hermanos, que Dios no se juegue. Tengamos mucho cuidado. Dios permitió que esta enfermedad le viniera a Asa. Le pegó una enfermedad en los pies. ¿Qué enfermedad le pegó? A lo mejor fue calambre, reumatismo. A ver, hermano, pero aquí solo dice que fue en los pies y que le pegó la enfermedad. Pero mire qué hombre más talice este, que en vez de humillarse, en vez de pedir perdón, en vez de reconocer su falta, en vez de caer de rodillas y decir, perdóname, yo pequé contra ti, lo que más hacía, se iba con los doctores. No estamos en contra de la medicina, no estamos en contra de que usted vaya a visitar a un doctor, pero ¿por qué mejor no reconoce su falta? ¿Por qué no reconoce mejor lo que le está viniendo a usted? A veces vienen a la 1 de la mañana después, hermano pastor, dame un viaje, que mire qué proceso que estoy pasando. Y uno conoce a la gente que ni se congrega y le llaman proceso a eso, hermano, y le llaman lucha a eso. Mire, hermano, no le pongamos carga a la gente que no deberíamos de llevar, porque otra gente no debería de llevar. Si usted reconoce que está enfermo por su rebeldía, ¿para qué me viene a despertar a mí a la 1 de la mañana? ¿Para qué quiere que hermano Marlon esté a la par suya? ¿Para qué quiere que hermano Isaías esté ahí consolándole, haciendo vigilia con usted? Mejor tumble sus rodillas. Padre, aquí estoy. Incluso le voy a decir algo. En la Biblia yo encuentro una persona que enfermaron, no porque cometieron adulterio, no porque se echaron una cervecita, no porque se comieron los tamales para el 24. Enfermaron solo porque hablaron mal de un siervo de Dios. Y con esto no le estoy diciendo que solo yo soy siervo. Siervos somos todos aquellos que le servimos a Dios. Y tengamos cuidado, hermano. Tengamos mucho cuidado cuando hablamos mal de un hijo de Dios. ¿Ha escuchado usted un versículo que está en Proverbios? No sé si hermano Malo lo tiene en la punta de la lengua, de no acuses al siervo injustamente, porque no sea que se voltee y te maldiga. O sea, me está hablando directamente que yo no puedo hablar mal de un siervo de Dios, no puedo. ¿Qué pasó con Aarón y María? ¿Qué pasó? Hablaron mal de Moisés. ¿Y qué le pasó? Se enfermaron con lepra. ¿Pero por qué se enfermaron? No porque se comieron los tamales, no, hombre. Enfermaron solo por haber hablado mal o haber murmurado de un hijo de Dios. Con esto no le estoy diciendo que solo aquí vemos un montón de hijos de Dios. Y no solo aquí, hay un montón de congregaciones donde hay hijos de Dios, donde hay siervos y siervas de Dios. Mucho cuidado antes de dar una opinión hacia una persona o de una persona. Porque no sea que aquel de quien usted va a opinar, no sea que aunque no predique, aunque no pase a cantar en el altar, aunque tal vez no tenga privilegios en la iglesia, pero no sea que esa persona sea un buen siervo de Dios y usted va a hablar mal de un hijo de Dios. ¿Qué le pasó a aquel muchacho cuando llega el profeta de Dios amonestando a Jeroboam? Y Dios le había dado palabra al profeta para que lo reprendiera. Aquel ahí estaba sentado. Y dice que cuando llega el profeta a reprender el pecado, dice que este hombre se para inmediatamente y dice, préndalo. Y lo señaló, inmediatamente su mano se le engarabató. ¿Y por qué?
por señalar a un hijo de Dios, por murmurar en algo de lo que Dios está diciendo. No importa si la persona es pequeñita, pobrecita, humilde, como sus ojos lo vean o como usted lo piense, pero tengamos cuidado con dar opiniones de alguien que podría ser un siervo de Dios. Se da cuenta que hay muchas razones de por qué enferman las personas. Se da cuenta que no nada más es maldición, no nada más es castigo de Dios. Hay muchas razones, mis hermanos. Entonces aquí estamos viendo a Asa, que él sí enfermó por rebeldía. Los otros muchachos que le acabo de decir también enfermaron por rebeldía. Martarón también enfermaron por rebeldía. Jeroboam también por rebeldía. Y así sucesivamente usted podría seguir añadiendo más comentarios de por qué enferman las personas, razones y motivos que serían buenos también añadirlos a este mensaje. Pero creo que yo con esto aquí pues termino este mensaje. Es para que aprendamos, reflexionemos, porque no sea que tal vez usted ahorita esté enfermo, o a lo mejor no, o a lo mejor mañana nos enfermamos. ¿Estamos? Y nosotros que vamos a ir ahora por una persona, no nos vamos a llegar, fuera diablo, fuera diablo, fuera diablo, fuera diablo. Hay que tener cuidado. Un doctor nunca le da medicina a un enfermo sin antes examinar. No podemos nada más ir a reprender al diablo sin antes examinar a esta persona. Este es el consejo para los que vamos a orar por un enfermo. Aunque se esté muriendo, déjelo. Hable con él, pregúntele. ¿Y sabe cuál es la primera pregunta que yo le hago a un enfermo? La primera pregunta: ¿cómo está su vida personal con Dios? No, ¿cómo está su vida con Dios? No, ¿cómo está su vida con Dios? Sí, hermano, es que ayer le pegué a mi mujer, hermano. Entonces reconcíliese, pídale perdón a su mujer. ¿Ya para qué voy a orar por usted? Ahí la enfermedad se va a ir. Imagínense, se va a enfermar de la gran tamaleada que se va a pegar para el... Y ahora van a estar bravos que quieren que nosotros vayamos ahora. Hombre, no tenga vergüenza, hermano. Reconcíliese con Dios, hombre. Hay muchas razones por qué enferman las personas. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por este estudio que hemos tenido. Motivos, razones por qué enferman las personas. Aún si nuestros niños lograron enfermar, preguntémonos qué está pasando. Preguntémonos qué nos está pasando. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por habernos permitido haber estado juntos en este estudio. Así que el día domingo, hermano Isaías, se nos va para Chile, para Argentina, para Brasil, Colombia, para